time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Anoche, Estados Unidos bombardeó Irán. No es un ensayo, no es una amenaza, es totalmente real. Lo que acaba de ocurrir puede cambiar el mundo para siempre. Bombarderos B-2, misiles Tomahawk y las bombas más poderosas jamás usadas en combate. Pero a ver, ¿por qué Estados Unidos ha atacado ahora? ¿Cuál ha sido la respuesta de Irán frente a este ataque? ¿Estamos a las puertas de una guerra global? Quédate en este vídeo con nosotros porque tenemos mucho que contarte. ¿Qué ha atacado Estados Unidos y cómo lo ha hecho? A las 2:15 de la madrugada, hora local, 7 bombarderos B-2 Spirit, lo más tocho que tiene Estados Unidos, despegaron desde la base aérea Diego García, una pequeña isla británica a mitad del océano Índico. Casi nadie se acuerda de este lugar, excepto Inglaterra. El objetivo estaba muy claro: neutralizar la capacidad nuclear de Irán, a toda costa. Pero no bastaba con lanzar bombas convencionales, por eso usaron esto. La famosa GBU-57, la madre de todas las bombas, versión antinuclear. 13 toneladas de acero y explosivos diseñada para atravesar 70 metros del suelo. ¿Qué atacaron exactamente? Pues Fordow, Natanz y Isfahan, 3 de las instalaciones nucleares más protegidas del planeta. Y mientras tanto, desde el mar, submarinos de ataque de clase Virginia lanzaron más de 30 misiles Tomahawk contra radares, centros de mando, baterías antiaéreas y líneas de comunicación iraníes. El objetivo no era solo destruir, era dejar ciego a Irán. Eso es. Y todo esto en menos de 25 minutos, coordinado al segundo, al milímetro, sin filtraciones. ¿Te das cuenta de lo que implica eso? Que es que ni siquiera los aliados europeos sabían con precisión lo que iba a pasar. Así que fue una decisión tomada al más alto nivel. Trump, el Pentágono y unos pocos generales únicamente. Y ojo con este dato, porque los ataques no se limitaron al territorio de Irán. También hubo impactos en Siria e Irak, donde operan las milicias que tanto conocéis, pero iraníes, como Hezbollah e incluso unidades de la Guardia Revolucionaria. Entonces, ¿estamos hablando de una operación quirúrgica o de una campaña total? Porque me gustaría lanzar una pregunta al espectador. ¿Crees de verdad que esto fue un simple aviso o fue un primer golpe diseñado para obligar a Irán a rendirse o a reaccionar? Claro, porque eso es lo que realmente importa ahora, ¿no? ¿Cómo va a responder Irán? Si lo va a aceptar y se va a rendir o va a devolver el golpe. Y lo que ocurrió pocas horas después en Tel Aviv nos da la respuesta. ¿Cómo ha respondido Irán? ¿Habrá guerra abierta? Y 6 horas después del bombardeo, una nube de drones cruza el cielo nocturno sobre Tel Aviv. No venían de Gaza ni del Líbano, sino directamente desde Irán. Nunca antes un dron iraní había volado tan lejos sin ser interceptado. Y por supuesto no venía solo. A los drones se sumaron misiles de crucero, cohetes lanzados por Hezbollah desde el sur del Líbano. Vamos, que en cuestión de minutos el sistema de la cúpula de hierro de Israel quedó sobrecargado, como habéis visto en 1000 vídeos. Algunos misiles impactaron en zonas industriales del sur de Tel Aviv, hospitales, etc. Vamos, un ataque directo a la infraestructura del país. Pero eso no fue lo más grave, porque mientras las sirenas sonaban prácticamente en Israel, grupos armados vinculados a Irán atacaban posiciones estadounidenses en Irak y Siria. Hubo en torno a 9 muertos entre soldados kurdos e iraquíes. Es una respuesta sincronizada, medida, pero real. Aquí es donde empieza la división entre los analistas. Algunos dicen que Irán está conteniéndose, que no quiere una guerra total con Estados Unidos ni con Israel. Otros que simplemente ha sido el primer paso de una escalada mayor. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Irán ha contraatacado todo lo que tenía que contraatacar o está preparando algo más grande, no? Porque como espectador podríamos preguntar, ¿puede un país que ha visto, ¿no?, cómo destruyen su programa nuclear simplemente quedarse de brazos cruzados? Y eso nos lleva a una pregunta clave, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo en este momento se ha roto este relativo, ¿no?, equilibrio que había desde el 2015? Porque, por supuesto, este ataque no cae del cielo, metafóricamente hablando. Viene precedido por años de tensión, sabotajes, asesinatos colectivos y amenazas veladas al final. Pero todo lo que ha pasado en estos últimos días puede ser el punto de no retorno. Y aquí es donde empieza lo más delicado. ¿Cómo se ha llegado a este punto? ¿Quién ha empujado más? ¿Y por qué ni Estados Unidos ni la propia Irán han querido frenar este conflicto antes? ¿Por qué ahora? ¿Quién ha forzado este conflicto? A ver, por supuesto, esto no es un arrebato. Irán no lanza drones por venganza emocional. Por supuesto, Israel no bombardea instalaciones nucleares porque se le ha ido la mano, porque le dio al botoncito sin querer. Al final eso es el resultado, ¿no?, de tensiones en la región durante muchos años. Y una pieza clave en esta partida ha sido el acuerdo nuclear del año 2015. En teoría Irán pues, se comprometía a reducir su programa, ¿no?, a cambio de levantar las sanciones. ¿Funcionó?
pues hasta que Trump lo dinamitó en el año 2018. Exactamente. Y desde entonces Irán pues, ha ido enriqueciendo el uranio cada vez más cerca de este umbral nuclear, ¿no? Primero al 100%, luego al 60%, y hoy se estima que tiene suficiente material para fabricar hasta 3 bombas atómicas si quisiera. Y eso, por supuesto, en Tel Aviv y en Washington, pues, línea roja. Pero es que además Israel lleva meses advirtiendo que si Estados Unidos no actúa, lo hará por su cuenta. Y no es un farol, lo vimos con los asesinatos de científicos iraníes, lo vimos con los ciberataques al programa nuclear, y lo acabamos de ver con el bombardeo a Isfahán. ¿Pero por qué ahora exactamente? Pues porque Irán se estaba acercando demasiado rápido a ese umbral nuclear y Israel cogió y decidió que era el momento perfecto para asestar el golpe. Y mientras tanto Estados Unidos juega una partida aún más compleja, quiere frenar a Irán, pero sin desatar una guerra regional que incendie Oriente Medio y dispare el precio del petróleo a más de $200. Pero, ¿es esto posible? ¿Puede Estados Unidos frenar, contener a Israel, parar por otro lado a Irán, mantener la calma en Irak, en Siria, en Yemen, en Líbano, todo esto al mismo tiempo? Pero, ¿y si realmente es demasiado tarde para contener nada? ¿Y si la guerra ya ha empezado, solo que aún no nos hemos dado cuenta? Porque esto ya no es una escalada más, es una red de conflictos solapados que está a punto de desbordarse. ¿El mundo al borde de un nuevo orden? Rusia amenaza, China calcula, y el petróleo tiembla. Por supuesto, aquí faltan actores. Rusia lo ha dicho sin rodeos. Después de ese ataque de Estados Unidos, potencias nucleares podrían empezar a suministrar armas nucleares a Irán. Ojo a eso, es una amenaza directa. Moscú no está hablando de teoría, está insinuando que podría facilitar el acceso de Irán al arma más peligrosa del planeta. Y eso ya no es geopolítica, es una bomba de relojería. Porque claro, ¿cómo respondería Israel ante un Irán con armas nucleares? ¿Creéis que iba a esperar o simplemente volvería a golpear antes de que ese escenario se materialice? Porque al final, con tantos frentes abiertos, como comentábamos, la cúpula de hierro está empezando a fallar, es decir, no son posibles. Vale, y si lo hace, ¿cómo reaccionaría Rusia? Se limitaría a protestar, ¿no? Diplomáticamente, buscaría una forma de intervenir directa o indirectamente. Una buena pregunta, pero tranquilos que aquí no acaba la cosa, porque hay un riesgo que comentábamos antes y que no se puede pasar por alto, que es el estrecho de Hormuz. El famoso estrecho. Desde antes del ataque de la propia Estados Unidos, Irán ya había declarado públicamente que podría bloquearlo si esto va a más. Y hablamos del punto de que por aquí pasa más del 20% del petróleo mundial. Si esto se corta, el precio del crudo se dispara. La inflación vuelve, bueno, y como sabéis, el medio planeta entraría en crisis. O sea que ya no es algo entre Israel e Irán. Es, aparte de esto, Europa temblando por su energía, China colapsando por el petróleo, Estados Unidos con un ojo en Medio Oriente y otro ojo en China. Y es aquí donde China podría ver una ventana, con Washington distraído, dividido entre frentes. ¿Por qué no aprovechar para avanzar sobre Taiwán? Exactamente, o sea, ya tienen una referencia, ¿no? Porque si Israel puede justificar un ataque preventivo alegando seguridad nacional, ¿qué le impide, ¿no? Al gobierno de Pekín aplica la misma lógica. Pueden coger perfectamente y decir, oye, necesitamos asegurar Taiwán antes de que se convierta en una amenaza occidental, ¿no? En nuestra frontera. Sí, sería como el precedente perfecto, porque, y lo peor es que al final, si Taiwán cae, hipotéticamente hablando, nadie puede asegurar quién será el siguiente en caer. Al final parece que nos estamos acostumbrando a que las guerras no se declaren, sino que simplemente se ejecutan. Y bueno, Rusia lanza advertencias nucleares. Irán agita el estrecho. China observa en silencio. El mundo está jugando con fuego. Cada movimiento parece acercarnos al borde del colapso. Venga, y te lanzo la pregunta a la persona que nos está viendo. ¿Estamos ante un conflicto aislado? ¿O ante el ensayo general de una nueva era de guerras preventivas, amenazas atómicas y colapsos económicos? ¿Qué harías tú si mañana el petróleo se dispara, Taiwán cae o Irán se convierte en una potencia nuclear? Suscríbete en este canal porque tenemos mucho que contarte y el panorama geopolítico está que arde.